¿Qué tal amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y de manera muy especial gracias al cuerpo técnico de Valora Radio porque pudo solventar algunos problemas técnicos para poder estar aquí con ustedes al aire, poder platicar con ustedes de una manera más directa, sobre todo de este tema tan complicado que he seleccionado para el día de hoy. Un tema increíblemente complejo, ¿sí? Y les voy a platicar un poquito al respecto. Bueno, antes que nada también, gracias por estar en la señal de Valora Radio. Recuerden que estamos también transmitiendo por Facebook Live a través de la página de Valora Radio y también por Facebook Live a través de la página de Soldados de Dios, Valora Radio. Gracias por estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. También les recuerdo el WhatsApp, que es importante para que puedan ponerse en contacto con nosotros, se los digo de manera directa, es el 521 3314 64 41 18. Ahí estaremos para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Gracias de verdad por ponerse en contacto. El tema es muy complejo el día de hoy. Trataré de llevarlo a cabo de una manera amena, que trate de lograr el objetivo de mover un poquito los corazones de las personas para salir adelante ante los grandes retos que el mundo de hoy nos está planteando. El tema, fíjense cómo lo puse porque realmente quería llevar esto. Estamos por Memo. Sí, pero... ¿Estás arreglando? Sí, nomás que no puedo. ¿Qué está pasando, Felipe? Es que ya cambié. Ah, sí. El reino de Dios de manera, aunque sea temporal, aunque sea de manera imperfecta, pero tratar de irlo logrando poco a poco. Los laicos estamos llamados hoy a enfrentar una gran batalla contra un mundo que está verdaderamente podrido en sus ideales, podrido en sus principios, podrido sobre todo en sus ideologías y en la forma en que muchas personas tratan de manejarlo. Ese es el tema de hoy. Tenemos un mundo podrido, por lo tanto es importante que los laicos despertemos ante esta realidad, salgamos de nuestra pasividad y sobre todo que cumplamos con una misión que tenemos de ser profetas en este mundo. Ese es el tema de hoy. Voy a hablar un poquito en términos generales de todos estos temas para tratar de llegar a ustedes y hacerles comprender y sobre todo que vean la urgente necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de salir al mundo a anunciar el Evangelio. Nos urge, es nuestro tiempo, es hora de que lo hagamos de una manera directa, de una manera verdaderamente convencidos de que debemos de salir a cumplir con la gran misión de ser verdaderos profetas de Dios. Y eso lo leímos en la primera lectura de la misa del día de ayer, ¿sí? Cuando Moisés dice, ojalá el Espíritu Santo descendiera sobre todos y todos fuéramos profetas. Eso ya es una realidad. Todos y cada uno de los que hemos sido bautizados y sobre todo los que hemos sido confirmados, ya hemos recibido al Espíritu Santo. Esas palabras de Moisés, donde él pedía que viniera el Espíritu Santo, ya se cumplieron con nosotros y se han estado cumpliendo en la iglesia desde Pentecostés. Así que no tenemos pretexto. Somos un pueblo sacerdotal, pero también somos un pueblo de profetas, que debemos salir al mundo a anunciar el Evangelio, y ese es el tema de hoy, darnos los elementos para afrontar la realidad de un mundo que está verdaderamente podrido. Y no son palabras mías, que quede claro, no soy yo el que lo está diciendo. Esto lo dijo una Santa Catalina de Siena, allá por el siglo XIV, para que veamos que esto ha sido una realidad constante de nuestro mundo, pero hoy de una manera muy especial, y ahorita lo vamos a ver por qué. Ella dijo, basta de silencios, gritar con 100,000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Eso fue lo que dijo Santa Catalina de Siena, y hoy más que nunca se hacen realidad sus palabras. Hemos callado. Debemos entenderlo. El mundo está podrido y se está pudriendo más y más conforme nosotros seamos pasivos en nuestra acción de ir a anunciar el Evangelio. Tenemos una gran responsabilidad como laicos. Debemos de salir al mundo, cumplir con esta misión y sobre todo, basta de silencios. Debemos de ir y anunciar el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros, todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos recibido la confirmación, tenemos la gran obligación de ser verdaderos profetas en este mundo. Es hora de que los laicos salgan a gritar a las calles, a gritar la palabra de Dios para mover los corazones de las personas hacia el bien, hacia la conversión y obviamente
hacia la salvación. Ha llegado nuestro momento, es nuestra oportunidad de clamar al cielo por el perdón, por las gracias divinas y sobre todo por la valentía para poder afrontar este gran reto. Debemos pedir perdón porque todos y cada uno hemos cometido muchos pecados, pero también hemos cometido el pecado de la tibieza, del silencio, de no decir las cosas como debíamos haberlas dicho en algún momento dado. Gracia. ¿Por qué necesitamos la gracia? Porque necesitamos de la compañía y de la fuerza de Dios para afrontar este reto tan grande que es combatir contra las fuerzas del mundo, contra las fuerzas del demonio. Y por último, la valentía. Porque tenemos que vencer ese miedo de caerle mal a la gente. Tenemos que vencer el miedo de que ya no nos vayan a hablar o que nos vayan a mirar feo. Vencer el miedo que la sociedad nos ha querido imponer con una falsa idea de tolerancia. No, hay que ser valientes, ni modo. Nos va a tocar afrontar muchos retos, muchos problemas, pero desde la valentía y con la gracia de Dios, todo lo podremos lograr. ¿Por qué? Porque no se les olvide que Dios está con nosotros. Jamás lo olviden. Si Dios está con nosotros, nadie en contra nuestra podrá. Muy bien. Bueno, de unos anuncios, unos mensajes que ya me llegaron. Lo tengo aquí conectado al teléfono porque le faltaba pila, pero nos escriben. Gracias. Ay, perdón, no veo tu nombre. Raúl. Éxito, Jaime, este tema es relevante. El mundo abiertamente ha declarado la guerra a los valores cristianos, cierto. Y ellos, los malvados, tienen muchos recursos para ideologizar a las nuevas generaciones e incluso a quienes se dicen católicos. Cierto, muy cierto. Esta gran maquinaria que se ha formado en el mundo es para querer destruir los ideales cristianos y la forma más fácil de hacerlo es destruyendo a los jóvenes, destruyendo esas conciencias nuevas que se están formando. Ha sido muy fácil para las ideologías destruir estas conciencias, ¿sí? Y un ejemplo de esto, y lo vi hace unos días, incluso se está haciendo viral una imagen que de verdad es aterradora. La voy a platicar así de una manera muy general. Fue una imagen que verdaderamente tocó mi corazón. Sentí una lástima enorme, pero a la vez sentí un terror y un pánico. Al mismo tiempo, una cosa extraña las sensaciones que tuve en ese momento cuando vi. Vi una imagen de una muchacha en la Ciudad de México. Muy bonita ella, una muchacha bella, bonita, se veía delicada incluso, pero portaba el pañuelo de la muerte, el pañuelo verde que vimos en el programa anterior cuando hablamos de la cultura de la muerte, traía al cuello ese pañuelo verde, promoviendo el aborto, o sea, el asesinato de bebés, y con una pancarta que decía algo verdaderamente aterrador, decía exactamente así: las vidas por salvar están en las granjas y en los mataderos, no en nuestros úteros. Esto me pareció increíble, verdaderamente aterrador e increíble. No es posible que detrás de esta jovencita, muy hermosa, una muchacha muy bonita, muy delicada en sus formas, atrás de ella esté una de las más graves y terribles ideologías estúpidas del ser humano. Y así lo digo abiertamente. La verdadera estupidez humana hecha ideología, ¿sí? De quererle dar más valor a los animales que a nuestros propios hijos. Vean nada más hasta dónde ha llegado el grado de fanatización y sobre todo de una ideologización de nuestras juventudes que los han hecho creer que vale más una gallina que tu hijo. Vale más un becerro que nuestros hijos. Vale más una vaca que un hijo. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, que no vale la pena luchar por la vida humana. No, hay que luchar por la vida de las gallinas. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Que una persona prefiere matar a un ser humano que preferir matar una gallina para hacerla caldo, por ejemplo. Es aberrante, es increíblemente aberrante. Esa imagen verdaderamente trastornó todos mis sentimientos. Ayer le pedía mucha ayuda a Dios para decir que, bueno, ¿qué voy a platicar en el programa? ¿Cómo puedo afrontar este tema? Y obviamente leyendo la cita de Santa Catalina de Siena es como más o menos trato de darle un orden a este tema, ¿sí? Es el tiempo de los laicos, porque es a través de muchos laicos, porque muchas de estas personas que andan en las calles con los pañuelos verdes, proclamando ideologías asesinas y verdaderamente genocidas, incluso más grandes que el mismo nazismo, para que se den una idea de la gravedad, muchas de estas personas son cristianas, fueron bautizadas, una gran cantidad de ellos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han sido completamente distorsionadas en su fe. Ha habido un silencio total por parte de los laicos, incluso me atrevo a decirlo de parte de la iglesia en algunos casos, y sobre todo de los padres. ¿Dónde están los padres de esta niña
que es capaz de salir a la calle promoviendo la muerte y el asesinato de bebés y que prefiere salvar la vida de gallinas que la de los hijos, que la de los seres humanos. Aberrante completamente, gran cantidad de la responsabilidad de estos que recae en los padres. Así hay que decirlo. Entonces, es obvio, hemos callado muchísimo y es hora de que salgamos al mundo a decir las verdades. A decir verdades, no mentiras, verdades. Nunca hay que utilizar nosotros la mentira para tratar de convencer a alguien para el bien. Recordemos que el fin no justifica los medios. Saldremos a la calle como católicos, todos y cada uno de nosotros, saldremos a nuestras oficinas, saldremos a nuestros trabajos con nuestros amigos, a anunciar el evangelio a través de nuestras acciones, porque el mundo está verdaderamente podrido. Y si no gritamos nosotros, van a gritar las piedras. Y si gritan las piedras, estamos en un serio problema. ¿Okay? Cuando vi esta imagen de esta muchacha, comprendí perfectamente lo que San Pablo nos dijo en esta cita. Se las pongo así, para que la vean. No se las voy a leer, les pido que ustedes vayan y la busquen para que comprendan lo que estaba diciendo San Pablo cuando nos mostró esta cita, cuando nos dijo estas palabras. Búsquenla, por favor, en sus Sagradas Escrituras. Busquen y van a entender por qué me atemoricé tanto cuando vi la imagen de esta muchacha. Bueno, ¿sí? Recordemos que colocar a los animales por arriba de la dignidad humana es un verdadero reflejo de que las conciencias humanas, que el mundo está verdaderamente podrido, ¿sí? Y hay una otra cita que quiero decir de un autor que me encanta, el señor Gilbert Keith Chesterton. Él lo dijo hace 100 años, donde hay adoraciones a los animales, hay sacrificios humanos, y eso se ha cumplido perfectamente en nuestro tiempo. Por salvar gallinas, vacas, chivos y cosas de esas, hay toda una industria del asesinato de bebés en el vientre de sus madres, ¿sí? Son los verdaderos sacrificios humanos que le estamos rindiendo al Dios del egoísmo, al Dios del hedonismo, al Dios de la pasividad y al Dios de la muerte, ¿no? Al mismísimo Satanás, ¿sí? Por eso hoy más que nunca como pueblo de Dios, porque eso es lo que somos el pueblo de Dios, estamos obligados a salir y pelear por este mundo contra este mismo mundo, ¿sí? Recordemos que esta realidad de la cual disfrutamos, este mundo, nuestras sociedades, son un regalo divino. Por lo tanto, debemos protegerlo, debemos rescatarlo de las garras del príncipe de este mundo y de la muerte, que es el mismísimo demonio. Y sobre todo, rescatarlo de estas ideologías asesinas y genocidas, como lo son el aborto, la eutanasia, que ahorita voy a hablar de ellos, ¿sí? Satanás ha trabajado muy bien, y quiero darme un tiempo para ahorita darnos cuenta de cómo ha trabajado Satanás en el mundo en los últimos años, para que seamos capaces verdaderamente de preferir la vida de gallinas que preferir la vida de nuestros hijos, ¿sí? El demonio ha trabajado muy bien y mucho de eso se debe a que nosotros hemos guardado silencio. El mundo está podrido porque nosotros no hemos hablado, no hemos anunciado como deberíamos el verdadero reino de Dios, ¿sí? Por favor, vuelvo a reiterar estas palabras que las dije anteriormente. En otros programas le he dicho. Cada vez que nosotros vamos a misa, principalmente el domingo, todas y cada una de las misas concluyen con un envío. Incluso la palabra misa significa misión, es el envío a una misión. Cada vez que nosotros vamos a misa, vivimos la Eucaristía, vivimos la gracia sacramental, vivimos la adoración a Dios, ahí en un evento trinitario y perfecto, en donde Dios se hace presente con el hombre. En ese momento, toda esa celebración concluye con un envío. Por lo general, el sacerdote dice, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado, ¿sí? Pero básicamente la misión es muy sencilla, vayamos al mundo a anunciar la palabra de Dios que hemos celebrado aquí en la misa, ¿sí? Todas las veces que nosotros vamos a misa es para llenarnos de Dios, verdaderamente enriquecernos de su gracia, recibir los dones del Espíritu Santo, recibir los carismas, recibir la gracia, la inhabitación trinitaria de Dios en nosotros, para poder salir al mundo a cumplir con esta misión, que no es otra cosa más que anunciar la palabra de Dios a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, de las dos, ¿sí? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué hemos callado? No lo sabemos, no lo sabemos. Queremos echarle la culpa al demonio, pero también hay que ser muy honestos, mucho se ha debido a nuestra propia incapacidad, a nuestra propia ignorancia de los temas de Dios, es decir, hay una gran cantidad de factores. Debemos de analizarlos todos y cada uno de nosotros de una manera muy concreta y ver en qué hemos fallado, en dónde hemos fallado para ir y cumplir con esta misión.
Seamos verdaderos cristianos, no debemos ser cristianos de 1 hora a la semana, nomás cuando vamos a misa somos cristianos. No, somos cristianos todos los días, todas las horas de nuestra vida, hasta cuando dormimos debemos de ser cristianos y debemos de ser un reflejo del amor de Dios. Debemos de tomar la valentía para afrontar los retos de este mundo. Y así les platico cómo es que ha sucedido todo esto. Estuve pensando ayer cómo redactarlo y lo redacté en 7 puntos. Y se los voy a platicar a manera de historia para que comprendamos cómo es que nosotros, como laicos, hemos sido afectados por una realidad tremenda, que es el silencio de la palabra de Dios, y cómo el demonio ha actuado en el mundo. Hace unos 300, 400 años, cuando salió, el resurgimiento del llamado ilustracionismo o de la modernidad, para decirlo así, el demonio se escondió detrás de la ciencia, del modernismo. Nos hizo creer que la ciencia tendría todas las respuestas a nuestras preguntas, tanto temporales como trascendentales, ¿sí? Por lo tanto, a través de todo este desarrollo, siglo XVII, siglo XVIII, nos hizo creer que la ciencia resolvería todos los problemas del mundo. Entonces, como nosotros llegamos a pensar que la ciencia respondería a nuestras preguntas, sacamos a Dios de nuestra vida, ¿sí? Incluso, siglo XIX, las grandes potencias del mundo, los grandes gobiernos empezaron a tener grandes leyes de reformas internas donde sacaron a Dios de nuestras escuelas, sacaron a Dios de nuestros trabajos, sacaron a Dios de todos lados. La ciencia va a resolvernos todos nuestros problemas. ¿Qué pasó? Entrando el siglo XX, pues gran realidad. La ciencia no nos sacó de los problemas, al contrario, nos metió en muchísimos más problemas. ¿Por qué? Se acontecen 2 grandes guerras mundiales donde millones de personas fallecen. Es decir, la industria, la tecnología, la ciencia se utilizó para la destrucción del mismo hombre. Ante esta situación, la iglesia siempre ha estado ahí, ¿sí? Pero a veces más acallada, a veces atacada. O sea, el demonio sabe que no puede destruirla, ¿no? Va a empezar. Sabe que no puede destruirla, entonces hizo otra cosa. El demonio lo que hizo fue destruir uno a uno a muchos sacerdotes. ¿Por qué? Si tú destruyes la imagen del sacerdote, nadie va a confiar en los sacerdotes. Y eso lo ha logrado de una manera excelente el demonio. Muchos sacerdotes han caído en graves pecados, en graves faltas. Los medios de comunicación se han hecho cargo de difundirlo y de hacerlo del conocimiento general cuando un sacerdote cae. Cierto, hemos fallado en eso también. Pero ahora cae un sacerdote y por culpa de 1, 2, 20, 100 o los que hayan sido, nadie quiere creer en los demás sacerdotes. Conozco casos de monjitas, de religiosas con sus hábitos de religiosas que andan en la calle y son atacadas por el simple hecho de ser religiosas católicas. Van en la calle y llega alguien y las agrede, las golpea, les escupe, las ensucian, incluso les avientan cosas, las ofenden. La gente cree que el catolicismo es un sinónimo de cosa mala. Eso lo ha logrado muy bien el demonio. Hizo tumbar, hizo caer a muchos sacerdotes y han perdido credibilidad, hay que decirlo. Muchas personas creen que porque alguien es sacerdote católico ya es una persona mala, es una persona pervertida, es una persona distorsionada en su realidad, por lo tanto, muchos sacerdotes, muchos malos sacerdotes han provocado que la gran totalidad de la iglesia haya perdido credibilidad. Hay que ser honestos, hay que decirlo. Por lo tanto, es hora de que los laicos salgamos al quite, ¿sí? Demostrando con nuestras acciones, con nuestras palabras, que la iglesia sigue permaneciendo en la verdad, a pesar de los malos sacerdotes, a pesar de todos aquellos que han caído, ¿sí? Debemos de recuperar la credibilidad a la iglesia con nuestras acciones, con nuestra congruencia. Ese es el tiempo de los laicos. Debemos de salir al mundo a dar testimonio de que esta es la iglesia verdadera. Ante esta situación, entonces, lo que les decía, nos dimos cuenta que la ciencia no resolvía nuestros problemas. Nos dimos cuenta que muchos sacerdotes habían caído y la iglesia empieza a perder credibilidad. El demonio no le interesaba destruir las catedrales. Destruyó la credibilidad de los sacerdotes y por lo tanto hoy hay muchas catedrales vacías. Literalmente hablando, catedrales vacías que se han convertido en restaurantes, bibliotecas, centros para hacer, ¿cómo se dice?, diversión en bicicletas o en patinetas, etc. O sea, podemos ver verdaderas catedrales medievales hermosísimas, donde de antes se alababa a Dios de una manera digna, hoy son pues, cualquier otra cosa, simple una estructura vacía. Y así como está vacía esos templos, también está vacío el corazón de muchas personas. La ciencia no me resuelve los problemas. No creo en los sacerdotes, que no nos creemos por los sacerdotes, pero bueno, la gente ya no confía en los sacerdotes. La gente entonces está vacía.
Al estar vacía, ¿cómo buscan llenar ese hueco? A través de la felicidad. ¿Dónde voy a buscar la felicidad? Lo voy a buscar en placeres efímeros, temporales y sobre todo sin responsabilidad. Y surge lo que llamamos posmodernismo, que es una situación de la que estamos viviendo ahorita, que básicamente lo que dice es si algo te hace feliz es bueno, punto. Obviamente nos ha llevado a una gran perdición de personas, porque a mí no sé, pónganse a pensar qué los hace felices. La intimidad, por ejemplo, el placer sexual, claro que nos hace felices. Las drogas momentáneamente mucho los hace felices, la gula, claro, la borrachera, claro. Los placeres, la flojera, la comodidad, hacer las cosas sin responsabilidad alguna, claro, todo eso es muy placentero. Entonces, como estamos vacíos de Dios y actualmente también vacíos de ciencia, queremos llenar el hueco a través de experiencias y sensacionalismos placenteros. Y es entonces que nos hemos llenado de egoísmo, nihilismo, hedonismo y de una perversión total. Estamos verdaderamente pervertidos, por eso es que digo que el mundo está podrido. Pensamos que una persona vale más por lo que tiene, que vale más por el tamaño de sus glúteos o el tamaño de sus pechos. Creemos que vale más por la facilidad con la que podemos convencer a una persona para que se acueste con nosotros, una verdadera promiscuidad impresionante. Hemos perdido por completo el valor de la dignidad humana. Total, lo hemos perdido. He visto videos de niños de 4, 5, 10, 8 años haciendo bailes eróticos enfrente de sus padres y sus padres aplaudiéndoles. Una cosa aberrante totalmente, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, ante la carencia total de un sentido de trascendencia, nos hace buscar ideales de vida que solo incluyen pecado, egoísmo y sobre todo que buscan evitar todas las responsabilidades posibles. Por eso es que ahora hemos escogido luchas que son verdaderamente estúpidas e insensatas. ¿Como cuáles? Pues ya las conocen ustedes. Una de ellas, la principal ahorita, hay dos grandes bloques, es el aborto, que es verdaderamente incomprensible desde cualquier lógica humana verdadera, y la ideología de género, que no tiene absolutamente nada de científico, que no corresponde a una verdadera realidad humana, ¿sí? Por lo tanto, debemos de recuperar los principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? La familia, la palabra de Dios, es decir, la acción de Dios con nosotros y la iglesia. Debemos de darle fuerza a estos tres grandes elementos nuevamente. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio como laicos. Tenemos que salir adelante. Repito, la familia, hay que fortalecer los principios de la familia, que la gente comprenda lo que es una verdadera familia y que es ahí donde se forman los hijos de Dios. Segundo, la palabra de Dios. Hay que llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han escuchado y si ya la escucharon y la rechazan, insistirles para que regresen al seno de la iglesia. Y el tercero, pues obviamente es la iglesia, la comunidad de creyentes unidos con Dios, en unidad con Dios, que salen desde esa trinchera a afrontar los retos de la vida diaria y de tratar de cambiar este mundo para construir el reino de Dios desde ya, desde esta vida. Todos y cada uno de nosotros somos la verdadera iglesia de Dios, por lo tanto estamos llamados a cumplir con esta gran misión. Es nuestro momento, es nuestra responsabilidad, no podemos evadirla y es hora de que cumplamos con esta misión. Vayamos a anunciar el Evangelio. Recordemos Mateo 28, 19 y 20, los últimos dos versículos del Evangelio según San Mateo. Vayan a anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. Hay que cumplir con esa misión. Hago una pausa para que me han llegado algunos mensajes. Es Mirna, gracias Mirna por escribirnos de nuevo, te agradezco mucho que estés con nosotros, gracias por tus bendiciones, una bendición, gracias, un super programa, gracias por tus palabras. Hoy lo malo a dejar de ser llamado pecado y lo bueno, las cosas de Dios es lo incorrecto. Me asusta sinceramente esta situación. Excelente tema, gracias y bendiciones, gracias. Sí es cierto, nos han hecho creer que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo, ¿sí? Nos han hecho creer que hablar de Dios es malo, retrógrada, medieval, de ignorantes, pues es todo lo contrario. Negar a Dios es lo verdaderamente insensato, lo verdaderamente medieval, lo verdaderamente retrógrada, ¿sí? Es pensar que la ciencia va a resolver todas nuestras dudas por amor de Dios, claro que no, ¿sí? La ciencia solo explica cómo hizo Dios las cosas, pero no dice por qué las hizo ni quién las hizo. Es la fe la que nos dice eso, es Dios quien las hizo y las hizo para que tú seas feliz y logres a través de este mundo la trascendencia en tu vida y logres
la gran victoria de ir al cielo y estar con Él. Para eso existe este universo. Ese es el verdadero sentido de la vida, estar con Dios, ¿sí? Y lo vamos a lograr desde este momento, ¿sí? Gracias, Mirna, muy afortunado tu comentario, es verdad. Gracias, de verdad. La Santa Iglesia no es ajena a esto que estoy hablando. Debemos entender esto. No es nuevo, obviamente no. El mundo ha estado podrido desde hace mucho tiempo, pero hoy se ha agravado esta situación. Y nos hemos dado cuenta que esto ya se veía venir, ¿no? Desde el momento en que sucedieron las grandes guerras, desde el momento en que vimos que el hombre perdió la confianza en la ciencia y se empezó a inclinar hacia los placeres como la fuente de la felicidad, cuando abandonó la ciencia y se fue por el sensacionalismo, por las sensaciones, por los sentimientos. La Iglesia sacó un documento, allá por el año de 1965, de la pluma de su santidad Pablo VI, como consecuencia del Concilio Vaticano II, y sacó un decreto que se los voy a mostrar. Yo creo que nadie de nosotros lo hemos leído completo, yo tampoco lo he leído completo, lo admito, le di una revisión general, pero los invito a todos y cada uno de ustedes que lo busquen en internet y lo leamos. Aquí está, ¿sí? Apostolicam Actuositatem. Hay que buscar este documento, por favor, búsquenlo, descárguenlo en internet, léanlo y se van a dar cuenta de la gran misión que tenemos los laicos, la gran obligación que tenemos que cumplir. Búsquenlo, por favor, de verdad, ¿sí? Por el bien de sus hijos, por el bien de sus propias almas, por el bien de las almas de sus vecinos, de sus prójimos, de sus compañeros, de sus esposas, esposos, tíos, amigos, lo que sea. Busquen este documento, léanlo y se van a dar cuenta de la gran misión que tienen todos y cada uno de ustedes como laicos de la Iglesia de Dios. Debemos de salir al mundo a defender la palabra de Dios. Aquí están todas las instrucciones, este gran llamamiento que nos hace la Iglesia para salir y anunciar el Evangelio. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir a cumplir esta gran misión de evangelizar y santificar a los demás a través de nuestro testimonio? Sí, nosotros somos vías de santificación, sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de llevar la palabra de Dios a otros. Somos el medio que utiliza Dios para llegar a otras personas y tener un encuentro con esas personas y puedan santificarse. Sí, somos mediadores de la acción de Cristo en este mundo, porque somos nosotros los que estamos obligados a llevar la palabra de Dios a otras personas. Los frentes que este documento anunciaba son la familia como fuente primaria de la educación. El segundo frente, los jóvenes. Esas personas que dentro de su proceso de crecimiento están débiles, y lo voy a decir sinceramente, están débiles en criterio y en conciencia y son fácilmente manipulables. Por eso es que todas las que traen el pañuelito verde en el cuello anunciando el aborto y que reclaman todas estas tonterías, son jóvenes. ¿Por qué? Porque han sido fácilmente engañados, no porque decirlo de otra manera, ¿sí? Tercero, si nosotros logramos cimentar bien la familia y tener jóvenes inteligentes que verdaderamente utilicen la cabeza para pensar con sentido común, vamos a poder cambiar la sociedad, nuestra sociedad local. Y si logramos cambiar nuestra sociedad local, vamos a cambiar nuestros países enteros. Toda la cosmovisión nacional puede estar estructurada según los principios de Dios. Y si como país lo logramos, vamos a hacer una influencia en el mundo. Es decir, debemos desde lo más básico, la familia, ir creciendo hasta llegar a niveles de nación. Sí. Y lo vamos a lograr siendo un solo pueblo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Estamos llamados a la unidad. Y esta unidad solo la vamos a lograr en la Iglesia Católica, en ninguna otra más. No le hagan al cuento. No lo van a lograr en ningún lado más que en la Iglesia Católica, porque no hay otra iglesia. Por lo tanto, tenemos que hacer grandes cosas. Ahora vienen las partes de acá, de los laicos. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Primero, formarnos en la fe. Lo voy a repetir 1000 veces y tal vez lo repite en todos los programas. Debemos formarnos en la fe. Debemos de saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo anunciarlo. Es una gran obligación que tenemos de formarnos en la fe. Debemos saber en qué creemos. No les digo que se conviertan en teólogos, no. Pero sí por lo menos leer el catecismo y saber en qué creo, qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que dice la iglesia y por qué lo dice, dónde lo viene escrito, dónde lo dijo Dios, dónde lo anunció.
Esa es la gran responsabilidad, debemos de saber en qué creemos. No podemos seguir siendo católicos ignorantes, no podemos dejar que solo la homilía sea nuestra fuente de conocimiento, no. Tenemos que ir más allá, tenemos que leer los documentos de la iglesia, las encíclicas, el catecismo, los documentos pontificios, la vida de los santos, sus ideas, las, las, ¿cómo se dice? Las formas en las cuales los grandes santos anunciaron la palabra de Dios, los testimonios de vida, sus conocimientos, leer a los padres de la iglesia, a los doctores de la iglesia. Es decir, tenemos que formarnos en la fe. Tenemos una gran cantidad de libros en la iglesia, tenemos millones de libros que nos ayudan a crecer en el conocimiento de la fe. Si nosotros conocemos mejor a Dios, podremos amarle mejor. Y eso lo dijo San Agustín en su libro de las Confesiones, ¿sí? ¿Cómo voy a amarte si no te conozco? ¿Cómo voy a anunciarte si no te conozco primero? Tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Segundo punto, conocer la fe. Y segundo punto, conocer al hombre. Es decir, conocer la dignidad humana. ¿De dónde nace la dignidad humana? Y no nace de otro lado más que de la formación misma del ser humano. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Ahí está la dignidad del ser humano. Por eso es que toda vida es sagrada. Todas, no algunas, todas las vidas humanas son sagradas, porque esas vidas surgen de la intimidad de Dios, y eso viene en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán, por decirlo así, cuando lo forma, que le dio un soplo de vida, en la intimidad, aquí. Eso es lo que está diciendo Dios, eso es lo que nos ha anunciado. Por lo tanto, todas las vidas nacen y se forman en esa intimidad con Dios, ¿ok? Por eso toda vida es sagrada. Nuestros campos de batalla, nuestros grandes campos de batalla, porque tenemos que construir el reino de Dios en este mundo, es este mundo mismo. Formarnos en la fe, defender la dignidad humana y construir con estas bases el reino de Dios en este mundo, siendo verdaderos testigos de la fe, testigos de Dios, testigos de Cristo, ¿sí? Verdaderos soldados de Dios, que es lo que nos dicen cuando nos confirmamos. Nos convertimos en verdaderos soldados de Dios, ¿sí? Y tenemos que salir al mundo a enfrentar grandes batallas como es el aborto, la ideología de género, el relativismo moral, la promiscuidad sexual, una exagerada hipersexualización de toda nuestra vida, el libertinaje, el liberalismo, porque tenemos que defender la dignidad humana, debemos de anunciar a Dios que somos su imagen y semejanza y comprender que nosotros valemos por ser hijos de Dios, no por ser útiles o no útiles a una conveniencia de los poderosos. Toda nuestra moral hoy en día está sustentada en un principio utilitarista. ¿Qué significa esto? Significa que tú como persona vas a tener un valor solo si le eres útil a la sociedad. Fíjense lo que acabo de decir, es terrible lo que acabo de decir. Solo vales como persona si le eres útil a la sociedad. ¿Quién decide si eres útil o no a la sociedad? Para empezar, la madre. Sí. La madre dice, este bebé que traigo en mi vientre no me es útil, no me va a servir, al contrario, va a ser un estorbo, lo elimino. De ahí nace el aborto, ¿sí? De estos conceptos utilitaristas que quieren hacernos pensar que el ser humano vale por la capacidad que tiene para producir bienes y servicios para los demás, ¿sí? Por eso, en algunos lugares, en Suecia, en Islandia, ¿sí? Presumen que ya no hay síndrome de Down en la isla. Pues claro que no, los mataron a todos. Exterminaron a los niños con síndrome de Down. Fueron exterminados. Un verdadero genocidio en silencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos creían que no iban a ser útiles a la sociedad. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues matémoslos, eliminémoslos. Por eso es que ya no hay síndrome de Down en Islandia. Ya no existe. ¿Por qué? Porque los mataron, así de sencillo, los exterminaron, los sentenciaron a muerte, ¿sí? Ese es el utilitarismo, eso es lo que nos lleva el utilitarismo, a hacernos pensar que nosotros valemos y somos capaces de producir bienes y servicios para los demás. Si no, somos, ¿cómo se dice?, candidatos idóneos al asesinato, al exterminio, a la pena de muerte, a la ejecución, ¿sí? Por lo tanto, ya no hay opción, ya no hay opciones, ya se acabaron las opciones. Tenemos que salir al mundo siendo verdaderamente hombres y mujeres valientes en la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios y decirle al mundo que Dios está con nosotros. Debemos ser muy valientes para proclamar y defender lo que es verdadero, lo que es realidad, ¿sí? Dejemos atrás nuestra cobardía. Todos hemos afrontado momentos de cobardía, todos.
¿sí? Pero tenemos que salir al mundo a anunciar el evangelio. No podemos seguir escondidos tras la cortina de la falsa tolerancia. No debemos de tolerar. Ojo lo que voy a decir. No debemos de tolerar bajo ninguna circunstancia todo aquello que está en contra de Dios y en contra de la dignidad humana. No debemos tolerarlo, ¿sí? ¿Podemos tolerar a las personas? Claro que sí, debemos tolerarlas, ni modo. Pero las ideas no. Las ideologías absurdas, estúpidas, genocidas y asesinas, no tenemos por qué tolerarlas. Lo vuelvo a repetir porque quiero que quede bien claro. ¿Debemos tolerar a las personas en sus errores y en sus deficiencias? Sí, siempre. Pero no estamos obligados a tolerar las ideas asesinas, genocidas, que atentan contra la realidad de Dios y que atentan contra la dignidad humana. Esas son intolerables. ¿Cómo las vamos a destruir? Con la palabra de Dios, con nuestro testimonio, con nuestra congruencia de vida. Así es como vamos a lograr la construcción del reino de Dios en este mundo. ¿Sí quedó claro? ¿Las personas se toleran? Sí, siempre. Las ideas, no. No siempre. Si una idea es contraria a Dios o a la dignidad humana, debe ser destruida, descartada, refutada y rechazada por completo. No debemos tolerar ideas que atentan contra Dios o contra la dignidad humana. No importa cuántas veces lo repita, quiero que quede bien grabado. Y lo hago porque debemos todos que afrontar el gran reto de ir y decirle al mundo que está podrido por haber tolerado ideologías asesinas y genocidas, como lo es el aborto, la ideología de género, la eutanasia y otras más. ¿Sí? Pongamos a trabajar nuestros talentos, jóvenes y señores y señoras. Todos debemos de poner a trabajar nuestros talentos. Dios nos ha dado talentos, ahí desde la trinchera en la que tú estás, ¿sí? Si sabes cantar, sabes bailar, sabes hablar, sabes escribir, sabrá Dios lo que tú sepas hacer. Eso solo Dios y tú lo saben. Pero si ahí está tu talento, desde ahí debes anunciar la palabra de Dios, anunciar el reino de Dios y empezar a construirlo en la familia, con los jóvenes, en la sociedad y en tu nación. Ese es el gran llamamiento de Dios. Dios nos ha dado talentos a todos para que podamos cumplir con esta misión. Sí, que quede claro. Todos tenemos algún talento. Todos. No existe nadie sin talentos. Todos tenemos algo que contribuir desde ahí, desde esa trinchera que Dios te ha puesto para que desde ahí seas santo. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar en la construcción del reino de Dios. Mateo 5:13. Somos la sal del mundo. ¿Sí? Hemos sido llamados a ser la sal del mundo. Y sí, como salados que somos, debemos de arderle a los babosos, sí. Debemos de destruir todas y cada una de las ideologías que van en contra de Dios. Mateo 5:13. Ahí está nuestra gran misión. Hemos sido llamados a ser la sal del mundo, para darle perseverancia a este mundo, para darle vida a este mundo, ¿sí? Debemos de ser verdaderos agentes de cambio para el bien, ¿sí? Y otra, que esta sí se las voy a leer completita porque me gusta mucho, viene en la carta de Santiago, es el último versículo de la carta de Santiago, hermoso, y vean lo que dice: sepan que al que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Vaya, nos conviene, hasta eso le puedo decir así como argumento, nos conviene salir y anunciar la palabra de Dios, nos conviene realizar las obras de misericordia que hemos sido encomendados, nos conviene ir a rescatar pecadores de la muerte y traerlos al seno de la iglesia y traerlos a Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros recibiremos la gran sonrisa de Dios cuando nosotros cumplamos con una misión bien hecha. Y Él nos va a decir: ven, entra a la casa de mi Padre, tú que eres un siervo fiel. Vaya, hagámoslo. Tenemos una gran misión y debemos de anunciarlo. Debemos de salir al mundo sin miedo a anunciar la palabra de Dios, sin miedo. Hice una lista de los principales conceptos que están atacando a nuestro mundo, ¿sí? Y aquí tengo un mensaje nuevo, si me disculpan, lo voy a leer rapidísimo. Me dicen que dije una palabra clave y es que el mundo está vacío de Dios. Cierto, está vacío de Dios, nos hemos vaciado de Dios. Hagan un análisis interno en cada uno de ustedes y analícense, vaya, de una manera un poco fría, decir, bueno, ¿qué tanto tengo a Dios en mí? O sea, ¿qué tan vacío, qué tan lleno de Dios estoy? ¿Sí? Los que están llenos, no caigan en soberbia, al contrario, humíllense aún más para que tengan más espacio para seguirse llenando de Dios. Y los que se han dado cuenta que están vacíos de Dios,
busquen a Dios. Para eso están este canal, por ejemplo, y todos los conductores y el personal que está detrás de cámara, trabajando para crearles una estructura donde ustedes puedan acudir aquí y hacer sus preguntas y sus consultas. Si no, vayan a su parroquia local, vayan con nuestros sacerdotes, vayan con el obispo, vayan a las universidades católicas, aunque haya algunas que han traicionado por completo su misión en los últimos días, principalmente aquí en Guadalajara, alguien que, pues no sé, después lo hablaremos de eso. Aunque haya así, busquen personas que conocen de Dios e infórmense, conózcanlo. Está internet, busquen qué dijeron los papas, qué está diciendo el Papa Francisco, qué dijo el Papa Benedicto XVI, cuál fue la gran teología del cuerpo de su santidad San Juan Pablo II, qué dijo Pablo VI, Juan XXIII, qué pasó en este mundo actual, para que nosotros podamos conocer qué es lo que la iglesia está aportando como herramientas para que nosotros podamos salir al mundo y afrontar el gran reto de anunciar la palabra de Dios. ¿Qué debemos anunciar? Ahí les va una lista que la preparé adrede para que todos y cada uno de ustedes escojan un campo de batalla. La primera gran verdad que debemos anunciar es de que la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Nada más. Las demás no son verdaderas iglesias. Le gusta que le guste, que sean muy buenos, cantan muy bonito, no me importa. No son la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios es la iglesia católica. Desde ahí debemos de partir todo. Segundo, fuera de esta iglesia católica no hay salvación, así como lo oyeron. Si tú no estás en la iglesia católica, no te vas a salvar. Y es dogma de fe, no me lo estoy inventando yo. Tercero, los actos homosexuales son pecados graves y la Escritura lo dice claramente, son abominables ante los ojos de Dios. El aborto es un asesinato, el más vil de los asesinatos, y aquel que lo comete y aquel que colabora en un aborto tiene una pena directa de excomunión. La eutanasia es un asesinato, ¿sí? No es un acto de misericordia, no es cierto, es mentira, sí, es un acto de cobardía. Y puede ser, o ya sea, o un suicidio o un asesinato. Cuando las personas dicen, voy a matar a mi abuelito, le voy a desconectar del aparato porque ya no quiero que viva, para que no sufra, entre comillas, ¿no? Eso es un asesinato. O cuando la persona dice, ya no quiero sufrir, mátenme, es un suicidio asistido. Por lo tanto, es un pecado grave. Perdón. La ideología de género es falsa, no existe el género en los hombres, en los seres humanos, mentira. Y por lo tanto corrompe la naturaleza humana, es completamente anticientífico y crea una total perversión en la identidad de los seres humanos, así como lo oyeron. Implica la perversión total en el proceso de identificación del ser humano, ¿sí? Porque hay una ruptura entre la realidad objetiva, soy hombre, con mi percepción, como si yo dijera, soy mujer. Pues no, no es cierto, hay una ruptura. Soy hombre, esa es una realidad. Y si yo digo, soy mujer, pues estoy diciendo una mentira y una contradicción total. Eso es lo que busca la ideología de género, que nosotros aceptemos que yo puedo, a través de mi propia percepción subjetiva, modificar la realidad. Y eso es imposible, no se puede. Eso es aberrante ante la ciencia y ante el sentido común. Las sectas, la gran cantidad de miles y miles y miles y miles y miles de sectas que existen en el mundo no son verdadera iglesia, no se van a salvar en ellas. Sálganse de ahí, regresen a la iglesia católica, porque recordemos que la iglesia católica no está para que te guste, está para que te salves, para eso existe, ¿sí? A veces no nos gusta, pero ya que la conoces vas a darte cuenta que sí te va a gustar mucho. La anticoncepción, ojo, es un pecado grave, corrompe la sacralidad del amor conyugal. Así que si ustedes creen que por usar preservativos, aunque los usen dentro del matrimonio, pues no, es pecado grave. Es una corrupción total del amor conyugal. El matrimonio es indisoluble, es un sacramento. Y ojo con con la que sigue, toda vida humana es valiosa. Y una que en todo mundo hemos caído en eso y nos han llenado los celulares de eso. Ahí les va. Mandar pornografía por WhatsApp también es pecado grave porque pervierte las conciencias y los corazones de las personas. ¿Vieron cómo hay una gran cantidad de perversión? Estos son solo un pequeño listado, ¿sí? Que se me ocurrió ahorita hacerlo para poderles anunciar y se den cuenta por qué digo que el mundo está podrido. Porque todo esto sucede. Y suceden muchas cosas más, como es la narcocultura, los asesinatos, los robos, las violaciones, todo este tipo de cosas que suceden en el mundo, la corrupción, la impunidad. Hay una gran cantidad de lugares donde podemos nosotros mostrar al mundo
que la verdadera felicidad la vamos a vivir a través de la fe, de la esperanza y de la caridad en Dios. Y eso es lo único que nos va a otorgar una verdadera felicidad, una felicidad permanente, no vacía ni temporal, sino una verdadera felicidad completa, plena en la presencia de Dios. Ese es el gran reto, salir al mundo, valientes, anunciar la palabra de Dios y decirle al mundo, mundo, estás podrido. Y estás podrido por todo esto que acabo de leer y por un montón de cosas más que pueden ustedes investigar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo dije, pero lo voy a repetir. Primero, debemos conocer nuestra fe, saber en qué creemos, por qué lo creemos, cómo defenderlo y anunciarlo. 2, llevando una congruencia de vida. No solo debemos de ser católicos de misa o de domingo. Todos y cada uno de los momentos de nuestra vida deben estar plasmados de nuestra identidad como cristianos, como católicos. Hasta cuando duermes, debes de roncar como cristiano. Y como dicen por ahí, no recuerdo dónde leí este reportaje, pero ahí, cuando estemos tomando cerveza, debemos tomar cerveza como católicos también. Debemos llevar una vida sacramental, estar unidos a los sacramentos, básicamente confesión, Eucaristía. ¿Sí? Los niños, bautismo, confirmación, primera comunión, etcétera. Vivir los sacramentos. He pecado, voy, me confieso y comulgo. Me lleno de Dios para poder afrontar la misión que se me ha encomendado. Vida de oración. Tenemos que orar, tenemos que platicar con Dios, ponernos en contacto con Él. Y sobre todo, vida de servicio. Hay que ser útiles, pero útiles en el servicio, en el amor de Dios. Así como María Santísima fue útil a Isabel. Es decir, lo primero que hizo fue servir. Y Dios mismo lo dijo, no vine a ser servido, vine a servir. Esa es nuestra gran responsabilidad y solo así podremos salir con valentía, con firmeza y llenos de amor, porque eso es lo que lo vamos a hacer, con amor, vamos a salir a anunciar la verdad. Seamos santos, estamos llamados a la santidad y debemos de llevar a los demás también a la santidad a través de nuestro propio testimonio. Seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. El programa, como les dije, era un programa difícil para mí. Tuve que decir muchas verdades y tuve que decirlas de manera muy fuerte en algunas ocasiones. Pero no hay otra manera de decirlo. Hay que decir las cosas como son, de una manera directa, que no haya dudas en lo que verdaderamente tenemos que proclamar allá afuera en el mundo, ¿sí? Los invito, llénense de Dios, no de placeres efímeros, llénense de Dios. Ármense de valentía, conozcan su fe y salgan al mundo a anunciar la palabra de Dios, a construir el mundo, en este mundo el reino de Dios, ¿sí? Recuerden que somos sacerdotes, profetas y reyes. Hay que cumplir esa triple dimensión como católicos. Salgamos a ser profetas, a anunciar el reino de Dios en este mundo. Soy su servidor Jaime Velázquez, con esto termino el programa. Gracias, de verdad, gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus comentarios, por sus mensajes. Gracias, prometo orar por todos y cada uno de ustedes. Me encomiendo a sus oraciones. Que Dios los bendiga. Gracias y hasta la próxima. Adiós.